Dios le bendiga. Mi nombre es Ángel Mercy González. Me congrego en la iglesia Jesús, el Pan de Vida. Mi pastor, Carlos Julio Santos. Quiero compartir con este pueblo hermoso un testimonio de varios que tengo. Quiero compartir uno con ustedes. Yo vivo aquí en Puerto Plata y tengo un pequeño colmado, pero ¿qué pasa? Que yo estoy ahí en ese pequeño colmado y ahí me llegó una enfermedad en un pie y estoy ahí, tenía aproximadamente algunos 5 o 6 meses ahí, prácticamente en cama. Me paraba de ratito y la esposa mía es quien está atendiendo el colmado. En eso, un día me cae una fiebre más de 40 y yo clamo a mi Dios. Ahí en esa cama hasta la muerte me visitó. Gloria al Señor. Pero yo estoy clamando y estoy orando, y al estar tanto tiempo acostado ahí, hubo uno de los pies que se me encogió, el cual tenía aproximadamente 5 pulgadas para llegar al piso, y ese pie no llegaba al piso porque estaba más corto. Y ahí es cuando yo voy y me tiro para atrás muy desconsolado en la cama. Digo, Señor, ¿y cómo yo voy a caminar ahora? Y ahí me quedo un ratito ahí y comienzo a orarle al Señor, a orarle al Señor. En eso llegó el pastor que se llama Félix Marte. Él fue allá, yo no lo llamé, pero Dios lo envió allá en ese momento. Y fue en ese momento cuando él oró por mí. Gloria al Señor. Y cuando él oró, yo digo entre sí, ya puedo caminar. Cuando bajo el pie, ya el pie se había enderezado. La parte que le faltaba ya lo había conseguido. Y fue ahí cuando, en una revelación, el Señor me envía a Santo Domingo. Gloria al Señor. Pero antes de irme a Santo Domingo, llega un misionero y me dice, ese colmadito tú lo vas a regalar a la gente. Digo, gloria a Dios, si el Señor quiere que lo regale, pues lo regalo. Y comenzó, desde que abrí el colmadito, llegaba uno, le daba el pollo, le daba el arroz, le daba... La cuestión que en sí el colmadito quedó vacío. Y es ahí cuando el Señor me envía a un lugar, a Santo Domingo. Cuando llego a ese lugar, esa persona que me recibe me dice, ¿tienes dónde quedarte? Porque yo quiero que tú trabajes conmigo. Me da un dinero para que compre unos zapatos negros que necesitaba y para que comprara pantalón negro y camisa blanca. Bueno, pues fue ahí cuando salgo y busco una habitación donde quedarme. Llamo a mi esposa y para decirle que me voy a quedar allá unos días. Fue ahí cuando el Señor comenzó a tratar conmigo. Fue ahí cuando el Señor comienza a mostrarme cómo estaba ese lugar donde Él me estaba enviando, donde habían tantas cosas horribles, tantos demonios, y cuando yo extendía la mano, oraba, esos demonios se desaparecían, se derretían como las velas con lo caliente, se derretían esos demonios. Digo yo, pero Señor, ¿qué cosa me está mostrando? Y seguía el Señor cada día mostrándome, cada día, y tengo que estar orando día tras día, día tras día. Pues me quedo ahí. Y el Señor comenzó a ir sanando gente que tenían el corazón dañado, gente que hubo una persona que tenía
49 años trabajando en esa empresa y solicitó un préstamo para ir al médico. Y fue ahí cuando él se desengañó que donde estaba trabajando era un lugar equivocado. Era una persona que le tenían demasiado amor al dinero. Y es ahí cuando le dice que no, que en la empresa no hay dinero para prestarle esos 300,000 pesos que le hacían falta para pagar la medicina, la operación que le iban a hacer. Y es ahí cuando yo le digo, lo veo llorando, la esposa de él está llorando alrededor del bar. Y yo lo llamo solo, le digo, ¿usted cree que Dios puede hacer algo con usted? Sanarlo de eso que usted tiene. Dice, claro que yo creo que Dios puede hacerlo. Y es ahí cuando yo comienzo a orar y comienza Dios a glorificarse. Comienza Dios a hacer lo que Él sabe hacer. Cuando usted le cree a Dios y oro por la persona, bueno, cuando esa persona va al médico, el médico comienza a interrogarlo y comienza, porque ya no ve lo que había, el mal que estaba ahí ya no estaba ahí. Ya ese hombre tenía su disco nuevo, porque no podía caminar, estaba derrengado, tantos años trabajando en esa empresa, pero la empresa no podía prestarle ese dinero que necesitaba. Pero vino Dios, como él era un hombre de un corazón sano, limpio, y permite que yo ore por él. Dios se glorifica y lo sana. Y es ahí cuando el Señor sigue glorificándose, sigue mostrándome revelaciones tras revelaciones. Y es ahí cuando me formo un grupo próximo al mar. Yo me iba y me sentaba de tarde cuando salía, y de eso que le llaman palomos, de eso que de noche salen a atracar, de noche salen a buscarse lo que no es de ellos. Y ya yo me estaba reuniendo, tenía un grupo de 9. A veces le traía pollo, le traía arroz de mi casa, gloria al Señor, de donde estaba viviendo, le compraba todo eso y se lo llevaba. Y ellos cocinaban debajo de una mata de almendra. Y esos muchachos me esperaban en la tardecita, me esperaban todos los días, porque yo le daba la palabra y lo estaba sacando de ese mal que ellos tenían de hacer robo y hacer drogarse y todas esas cosas. Pero hubo uno de ellos que me dijo, yo quiero salir de este grupo. Y el Señor me dio la sabiduría. Lo llevé por el kilómetro 13 de la autopista Las Américas, donde había un hogar para fortalecerlo en el espíritu. Un hogar donde se llevan los drogadistas, donde se llevan esa gente que están en vicio. Y fue ahí cuando yo lo llevé y ahí me contó que tenía una tía, y cuando llegaba donde esa tía le pasaba un pedazo de pan, pero se lo pasaba por la puerta, no abría la puerta, porque tenía miedo a su propio sobrino, por el camino que él estaba caminando. Pero cuando él salió de allá, de ese lugar, salió restablecido, me buscó, y él me da el testimonio de que Dios lo restauró, que Dios lo cambió, que cuando él iba a la casa de su tía, la tía le abría la puerta y comían juntos en la mesa. Me recuerda esto cuando el Señor llama a Mefibosé a través de rey David, que lo llama a la mesa y lo invita a comer a su mesa. El Señor le devolvió todo lo que el diablo le había robado, porque el Señor le devolvió la confianza de que la gente pudiera confiar en Él. Pues fue así cuando él llegó a una empresa y comenzó a trabajar, ya un hombre sano, un hombre de bien. Y es por eso que yo le digo que en estos caminos usted no puede desmayar. En estos caminos usted tiene que estar dispuesto
a buscar la necesidad y usted la va a encontrar. Ahí mismo encontré un joven en el malecón, el cual estaba enfermo. Yo me iba de tarde, a las 3 de la tarde cuando salía del trabajo, y me ponía a estudiar. Estaba estudiando teología, y toda la tarde yo cogía para abajo de esa mata de almendra, y era ahí donde yo podía asimilar la clase. Eso se encuentra en Santo Domingo, frente a Hilton, en el malecón de Santo Domingo. Y ahí yo veo a ese joven que anda un poco doblado. Yo lo llamo y le digo: hazte para acá, por favor, que quiero hacer una oración por ti. El Espíritu me estaba inquietando a que hiciera una oración por él. Pero ¿qué pasa? El muchacho me dice: no, ¿qué vas tú a hacer oración? Si mi familia ya me ha desahuciado. Los médicos me desahuciaron. Y es ahí debajo que yo vivo, en esa cueva que está ahí en la orilla del mar, que el mar cuando echa esa ola grande me echa agua para allá también. Digo, el Señor de los cielos, el Dios Todopoderoso, al Dios que yo le sirvo, no te ha desahuciado. Aunque tu familia te desahució, el médico te desahució, el Dios Todopoderoso no te ha desahuciado. Y es por eso que yo quiero hacer la oración por ti. Ese muchacho me muestra, en la cabeza tenía un tumor, en el estómago tenía cáncer, y debajo, en los testículos, como llamamos, ahí tenía una bola, la cual estaba botando sangre y agua, sangre y agua. Yo le dije: no importa lo que tú tengas, yo conozco un Dios todopoderoso. Ese Dios que sana, el médico de los médicos, se llama nuestro Señor Jesucristo. Si tú le crees, vas a ver la gloria de Dios obrando en tu vida. Y es ahí cuando el muchacho me dice: pues está bien, haga la oración. Cuando hago la oración, lo que el Señor me dio en ese momento, yo cogí para mi trabajo y duré un tiempo sin verlo, duré 4 o 5 meses sin verlo. Pero un día ya voy de regreso de ahí de la mata donde estudiaba, y ahí cuando voy caminando camino a mi trabajo, oigo a ese joven que me está llamando insistentemente y me dice: varón, varón. Digo, no se ve bien porque ya eran las 6:35 de la noche. Digo, pero déjame esperar para ver quién es. Cuando me detengo a esperar, esa persona que estaba llamándome insistentemente, es ahí cuando llega el joven y me dice: yo te andaba buscando hace mucho. Digo, pero ¿para qué? Yo no lo estoy conociendo. Y lo veo este joven derechito, no lo veo con ninguna dolencia ni nada. Digo, ¿para qué tú me buscabas? Dice: ¿no te recuerdas cuando tú oraste por mí? Que yo tenía cáncer, tenía tumor, tenía esta otra cosa, que bajó los pantalones y me enseña. Dice: mira cómo estoy ahora, estoy sano. Yo andaba buscándote para darte la gracia. Digo, no es a mí al que tú tienes que darle la gracia, es al Dios Todopoderoso. Él fue el que lo hizo, y siempre y cuando tú confíes en Él, Él lo continuará haciendo. Digo, andas a una iglesia donde se predique la palabra de verdad, y es ahí cuando tú le vas a dar gracias a nuestro Dios. Que Dios bendiga a este remanente que puede escucharme en esta hora. Si tú confías en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que me llamó en el 1995, que a la fecha tengo 25 años, si tú confías en Él, no importa por la situación en la cual tú estés pasando, nuestro Dios es poderoso. Él es el único que no tiene límite. Dice Lucas 1:37, ¿y habrá algo imposible para Dios? No lo hay, no existe nada imposible para Dios. Cuando tú confías en Dios, cuando tú clamas a Dios, cuando tú le crees a Dios, es cuando, como la mujer, cuando Jesús le dijo a Marta, en el libro de Lucas,
11, 38 al 41, Jesús le dice a Marta, quita la piedra. Y Marta le dice, pero Señor, ya es de 4 días. El Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Dios lo que quería en ese momento era que Marta quitara la duda. Esa era la piedra que el Señor quería que ella quitara de su mente para que pudiera ver el milagro que Dios iba a hacer. Igual te digo en este día que tú solamente tienes que quitar la duda. Si crees, verás la gloria de Dios obrando en tu vida. Dios no se ha movido de donde está. Dios sigue obrando conforme a su voluntad. Cuando tú confías en Dios, también vas a hacer cosas grandes en tu vida. El Señor me envía a Santo Domingo, pero ¿qué pasa? Que yo estaba como Jonás. Y el Señor cada 2 o 3 días volvía y me instaba, me revelaba que tenía que ir a ese lugar en Santo Domingo. Pero yo estaba igual, semejante a Jonás. Pero un día el Señor me desesperó tanto que eran las 11:30 de la mañana. Y le digo a mi esposa, comienzo a cambiarme rápido, porque no resistía el mover de Dios y tuve que salir, cambiarme rápido, bañarme rápido, pero mi esposa me detiene y me dice, pero espera la comida, que ya la comida está. Digo, no quiero comida, no quiero nada, es que tengo que irme. ¿Y qué pasa? Que eran varias las veces que el Señor me había enviado a ese lugar, pero yo no hacía caso. Ese día salgo y digo, pero hay algo que no puedo salir como estoy. Tengo 32 pesos en los bolsillos. Mi esposa me dice, pero dile a uno de tus hermanos que te consiga algo para el pasaje. Yo le digo, no. Quien me invita a mí, ese paga. Y el que me está invitando es el Señor. El Señor solamente tenemos que serle obedientes. Cuando el Señor llama a una persona, Él se encarga de los demás. Fue ahí cuando salí desesperadamente, le digo a la esposa mía, ora por mí, y salgo caminando a pie, porque el dinero que tenía en los bolsillos no me daba aún para coger un motoconcho para ir a la parada de la guagua. Pero ¿qué pasa? Que me voy a pie y en el camino, llegando frente al teleférico de aquí de Puerto Plata, ahí voy y entro a un colmadito que hay ahí y me compro 8 panes, pero 8 panes de a peso que cuando usted lo agarra en la mano se le convierten en uno solo. Son pequeñitos. Ese era para la tortilla del viaje que lo había comprado. Pero de ahí lo echo en una fundita, me como 2 o 3 y digo, dame dejar los otros para en la noche. Y sigo caminando y llego hasta la salida de la ciudad. Digo, por aquí yo voy a encontrar cómo ir a Santo Domingo. Me paro ahí, eran ya a eso de las 2:30, la 1, y espera. Y pasan horas, vienen horas, y no consigo cómo ir a Santo Domingo. Y había una voz negativa que me decía, tú no vas para ningún lado, ya tú no puedes ir, nadie te va a llevar. Pero yo les quiero decir a ustedes que me escuchan que hay que persistir. El que persevera triunfa. Esto no es para que entra y sale, no, hay que perseverar en el camino del Señor. Y yo perseveré para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y me quedé ahí cuando eran las 4 de la tarde. Ahí mismo cruza un motoconcho que viene de la parada de San Marcos y se para a mi lado y me da 50 pesos. Yo no le había dicho nada a nadie, yo solamente hablo con mi Padre Celestial.
yo no le pido a los hombres de la tierra, no le he pedido, le doy gloria y honra a mi Padre Celestial. Y cuando se va ese motoconcho, digo entre sí, pero ya el Señor comenzó a mover la matica. Gloria a Dios. Al rato sale otro motoconcho, no sé de dónde cruzó. La cuestión es que se para, se frena ahí donde yo estoy, me da 25 pesos también. Digo, bueno, el Señor está moviendo la matica. De repente, al rato pasa una jipeta y hace, se frena ahí donde estoy también. Y cuando llega ahí, me dice, amigo, ¿y para dónde que usted va? Digo, voy allí a llevar un mandado del Señor, voy a Santo Domingo. Dice, tenga esos 100 pesos para ayuda de su camino. Digo por dentro, bueno, ya yo me puedo ir a Santiago. Y paro una guagua que viene de Javilla Tour y le digo, ¿me puede hacer el favor de llevarme por 100 pesos a Santiago? Dice, súbete. Me lleva hasta Santiago. Me quedo próximo a la parada de transporte Espinal. Y es ahí cuando hago el intento de ver si conseguía cómo llegar. Pero no conseguí nada en transporte Espinal. Luego me llego a un joven que está friendo empanadas y vendiendo quipe. Y el Señor me da una palabra para él. Lo oigo cantando música cristiana y lo detengo. Le digo, el Señor me da esta palabra para ti. Le doy esa palabra. Pero nunca le he hablado de comida, no le he hablado nada de eso. Y el muchacho comienza de una vez y comienza a preparar empanadas, comienza a preparar quipe. Y me va pasando, me pasa 3 empanadas y 3 quipes. Pero se desaparece rápidamente el joven que me da la empanada y sale al otro lado de la calle. De allá viene con una botellita de agua y me la pasa. Dice, coma porque usted no ha comido. Y realmente no había comido nada. Pero ¿qué pasa? Que yo veo que el muchacho sigue preparando más empanadas y preparando más quipe. Y no veo clientes alrededor de él ni alrededor de donde estábamos. Pero me quedo callado comiéndome mi quipe y mi empanada. Cuando estoy terminando de comerme la empanada, me pasa 87 pesos y me pasa la fundita con 3 quipes y 3 empanadas. Y me dice, eso es para que coman en el camino. Bueno, pues de ahí me moví a otra parada de guagua que está más ahí en Santiago, próximo a ese alrededor. Cuando llego a donde la taquillera me dice, yo le pregunto, le digo, voy lejos y tengo poco dinero. Ella me dice, mira, ¿qué es que está allá con el poloché rojo? Él es la persona que despacha la guagua. Cuando le digo, voy a donde está el muchacho del poloché rojo, le digo mi situación, le digo, voy a un mandado del Señor, tengo poco dinero. Él me dice, pero no tiene siquiera para que pague un pasaje hasta La Vega. Digo, eso podía yo hacer, porque no tengo para pagarlo a Santo Domingo. Dice, pues cómpralo hasta La Vega y nosotros te vamos a llevar a Santo Domingo. Eso hice, compré el pasaje hasta La Vega, pero el chofer me lleva hasta Santo Domingo. Cuando llego allí a Santo Domingo, eran las 9 ya de la noche, 9:30 aproximadamente, y ahí me monto en el tren que está en la Máximo Gómez con John F. Kennedy y cruzo aquel lado del río. Cuando llego allí, conozco una señora que se había convertido conmigo allí, yo predicándole. En una ocasión iba para un trabajo y me estaban dando un training en un hotel. Y cuando estoy recibiendo el training, el Señor me dice en la noche, ya al otro día teníamos que irnos para Punta Cana.
Pero ¿qué pasa? Que en la noche el Señor me pone a sentir que yo no iba para Punta Cana. Realmente yo no iba para Punta Cana, porque a mí el Señor lo que me presentaba era en Santo Domingo. Cuando llego allí a Santo Domingo, donde tenía que ir, amanecí donde esa señora que casualmente tenía unos altares al lado de su cama, lo cual le prendía velas y velones. Pero yo llegué ahí, le renté una habitación ahí al lado, y la señora no tenía audible, no oía. Tenía que vocearlo muy fuerte para que ella te escuchara. ¿Qué pasa? Que oré por ella para que el Señor le devolviera el oído, o sea, que ella pudiera oír. ¿Qué pasa? Que esa señora un día deja la vela prendida y se acuesta a dormir, y se le está quemando la cama, y ella le da ese olor a humo, y ella dice, ¿pero qué está pasando? Cuando dice, ¿qué está pasando? Pero se levanta, se mueve, ve que la cama está cogiendo fuego, y ella ve los santos que ella llama santos, que son esos papeles que mucha gente le llaman santos, pero son demonios. ¿Qué pasa? Que ahí ella dice, pero ustedes no pueden cuidarme a mí. Agarró todos los papeles, los santos que tenía ahí, lo echó todo en una funda negra y lo botó a la basura. Al otro día yo me levanto y cuando voy a salir de donde la señora, me despido de ella. Más adelante hay un señor que me dice, mire varón, estos 50 pesos. Digo, gloria a Dios. Fui y compré otro ticket del metro y me quedé donde tenía que ir, donde tenía que ir en el metro. Luego caminé para llegar donde el Señor me había enviado. Cuando el Señor me envía a ese lugar, que llego a ese lugar y hablo con el dueño del restaurante, era un sacerdote, él era padre, él daba misa a través de la televisión. Pero cuando yo voy y hablo con él me lleva a una habitación donde él reservaba para los clientes del restaurante, y fuimos hasta ese lugar para hablar con lo que el Señor le había mandado a decir. Cuando llego a ese lugar, que comienzo a decirle lo que el Señor me estaba mostrando, que yo veía a su esposa, porque él tiene su esposa y tiene hijos también. Yo veía a su esposa como estaba asfixiándose, y cada vez que yo extendía la mano en oración, la señora volvía en sí. Yo no sabía que la señora de él estaba operada, tenía 15 días en cuidados intensivos. Y es allí cuando ese sacerdote se pone a llorar. Digo, me dice, yo he maldecido a Dios, que cada vez que le preguntaba a los médicos que cómo estaba mi esposa, ellos solamente sabían decirme, no responde. Y yo tuve que maldecir a Dios. Pero fue en el momento que el Señor me dio la palabra y oré por él, oré por su esposa, y Dios le devolvió la vida a esa esposa de él, y también le fue de mucha ayuda a ese sacerdote. Él me dice, profeta de Dios. Digo, no, yo solo soy un siervo de Jesucristo. Yo lo único que trato de ser obediente cada vez que Él me manda, serle fiel a Dios. Ese señor tenía ese restaurante, pero también tenía más de 3 meses que no le pagaba a los empleados. Ese señor hacía cosas que no eran lícitas delante de Dios. Y era un padre
que predicaba, pero no estaba apto para predicar. ¿Qué pasa? Que el Señor obró en gran manera. Dios se glorificó en ese lugar. Y al salir yo de ese lugar, Él me dice, siéntate ahí en el salón para que coma. Y yo sé que comí algo. Cuando comí de ahí, salí, vuelvo y me monto en el tren. Y me quedo en la San Martín, donde pasan todas las guaguas que regresan al Cibao. O sea, Puerto Plata, Santiago, La Vega, todo ese corrido. Cuando me siento ahí, en ese lugar, y cruzo mi pie y digo, Señor, hasta que no se me prende el bombillito, no me voy de aquí. Me quedo ahí dándole la palabra a la gente que se acercaba a mí. Pero en eso, cuando pasa una guagua, viene otra, pasa una guagua, viene otra y se van. En eso llegan 5 personas y se paran ahí a esperar una guagua específica. Cuando esas 5 personas llegaron ahí, digo, se me prendió el bombillito y voy a Puerto Plata si Dios quiere. Fue ahí cuando me paro y voy donde el chofer, le digo, chofer, voy a Puerto Plata y no tengo dinero. El chofer me dice, cosa grande tú has dicho, que tú vas a Puerto Plata y no tienes dinero. Sí, pero tengo un Dios que todo lo puede. Cuando yo le digo al chofer que sí tengo un Dios que todo lo puede, él hace así y me dice, sube, sube rápido, sube. Se desesperó el chofer entonces para que yo subiera a su guagua. Fue ahí cuando me senté al lado, no había nadie ahí donde me senté. Yo acostumbro siempre cuando voy a viajar de orarle al Señor y pedirle que me siente a alguien que tenga una necesidad a mi lado, alguien que yo pueda darle un testimonio, alguien que yo pueda ayudar. Y fue ahí cuando se sienta una joven y camino a Santiago, comenzamos a hablar, la muchacha y yo. Sabe que en la parada de la guagua siempre se montan estas personas que venden dulce para que la gente compre dulce. Yo realmente no tenía con qué comprar dulce, gloria al Señor, pero el que vende los dulces va y coge un cuchillo y le quita una orillita a cada dulce y se la va pasando a cada pasajero que está ahí. Es como una trampa que uno le ponga a un ratón para que se envicie y coma. ¿Qué pasa? Que cuando el muchacho me da el chin de dulce, que yo pruebo ese chin de dulce, yo lo encontré tan sabroso ese dulce. Aleluya. Y fue ahí cuando yo llamo al muchacho de regreso. Le digo, hazme el favor, párateme ahí enfrente. Y le hablo muy enérgicamente, muy fuertemente al muchacho. Digo, mira, que no vuelva tú a ocurrirse de a ti. Volvé a hacer lo que tú hiciste ahora. Y el muchacho se ríe, pero ¿qué yo he hecho? Digo, tú sabes lo bueno que está ese dulce y yo no puedo comprarte un dulce. Eso no lo vuelvas tú a hacer. Bueno, dice el muchacho, es que si tú vas a pecar y tú tiras toda la carnada, tú no vas a agarrar nada. Él le da un pedacito para que la gente le compre. Fue ahí cuando la muchacha que iba al lado mío comienza a comprar dulce y guarda en la cartera. De ahí vuelve y se pone y sigue comprando dulce, lo echa en otra funda y me dice, varón, eso es para que usted coma y le lleve a su esposa. Gloria al Señor. Y seguimos caminando en la guagua, rodando. Y cuando venimos llegando ya aquí cerca del Jón, la muchacha tenía una necesidad y me dijo que orara por esa necesidad. Ella tenía una hija que le iban a hacer cesárea para dar a luz. Y ella me dijo, yo quiero que tú me lleves en oración a mi hija y también a mí que tengo problemas en el matrimonio.
Pero ¿qué pasa? Que sigo orando, la muchacha me pasa mi funda de dulce y ahí, llegando ya a la parada donde me voy a quedar, la muchacha también saca 100 pesos y me dice, esos 100 pesos es para que tú llegues después de la parada de Santiago y tome una guagüita hasta Puerto Plata.